Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Esta semana ha sido un poco difícil por lo de la contingencia, etcétera. Bueno, va a ser un llamado a que cuidemos un poco nuestros recursos naturales y seamos más responsables en cuanto a nuestro papel como seres humanos aquí, habitantes de la Tierra, que únicamente estamos de paso. Y la tierra ahora sí que nos presta un pequeño terreno un pequeño terrenito, iba a decir, un pequeño terreno para vivir. Y nosotros muchas veces no tenemos consideraciones hacia ella. Eh, no sé, ojalá nos caiga el 20 como sociedad, como personas, etcétera. Bien, hoy les traigo un tema, pues ahora sí que no es obligatorio, pero es útil, ya que son algunos tips sobre cómo redactar un texto. Y son algunas herramientas que a mí me han funcionado en mis proyectos académicos. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando vamos a escribir algo, sea del tema que sea, es pensar para qué estoy escribiendo esto. En este caso, sería para entregar una tarea, porque me solicitan estos puntos. Pero una vez que dejemos la academia, tenemos que hacernos esa gran pregunta. ¿Para qué escribo esta tesis? ¿Para qué escribo este artículo? ¿Para qué escribo este ensayo? Luego, preguntarnos, ¿dónde voy a publicarlo? O si quiero publicarlo. También hay que hacer la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿qué estoy aportando yo a este tema? ¿O cómo estoy mejorando este tema? Esas son preguntas indispensables que nos tenemos que hacer cuando escribimos un texto, del corte que sea. El siguiente tip es crear un título que de algún modo condense toda la información que se va a tratar. Ojo, los títulos nunca, 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 nunca llevan punto final, debido a que se va a tratar un asunto y si yo le pongo punto final, punto y aparte, pues definitivamente se ve mal. Eso quiere decir que no sabemos escribir, ni títulos ni subtítulos llevan punto. Vean cualquier libro que tengan allí en casa y van a ver que ningún texto tiene punto, o sea, ningún título del libro, ninguno. Eso no se hace. Yo siempre les sugiero que si ustedes están haciendo una tesis o si están escribiendo un capítulo para algo, un artículo, un ensayo, pongan un incipit. Un incipit es una especie de texto breve que resume toda nuestra información. Es como la esencia de nuestro texto. Y resume, hace una síntesis de lo que tratamos en nuestro ensayo o en nuestro artículo. Otro punto a considerar es que los párrafos nunca son largos. Y si lo son, hay que ser concretos, no hay que cansar al lector. Los párrafos largos cansan a la vista. De hecho, es hasta difícil leerlos y calificarlos debido a que todas las ideas están apelmazadas. Entonces, este caos no me permite digerir con fluidez la información. Y lo que yo hago es leer a medias tu texto o bien abandonarlo. Y lo que tenemos que buscar es un gancho de manera que nuestro lector se quede allí, que le guste la lectura, que le guste lo que le estoy diciendo, un poco como encantarlo.
Por lo general se dice que un párrafo ideal tiene que ser de 4 líneas. Ahora que si se pasa no hay problema, pero yo digo, pues si se pasa a 5, 6 líneas, 7, pero 30 líneas, una página, o sea, es demasiada información en una sola página. Está muy mal escrita ese libro, al menos que sea de filosofía y los filósofos, bueno, tienden a los silogismos, etcétera, y si se explayan, ¿no? O sea, es otro tipo de texto. Pero nosotros, pues tratamos de ser lo más claro posibles, más claros posibles. No sé, eso considérenlo. Luego, siempre, el primer párrafo nunca lleva sangría. Y a partir del segundo párrafo sí lleva sangría. O sea, en este caso habría un error. Y a partir del segundo párrafo, si hay sangría, si hay sangría, si hay sangría, si hay sangría y si hay sangría. Y todo lo demás hay sangría. El primer párrafo no, los siguientes sí. Esto con el fin de que se vea nuestra lectura un poco más pulcra. Hay textos donde empieza la sangría en el primer párrafo, también es viable. Y hay personas que definitivamente no le ponen sangría. Nosotros preferimos ponérsela. Y yo les sugiero ese formato, el primer párrafo no y los siguientes sí. Luego, vemos que en este caso empieza en E y este párrafo también empieza en E. Eso si queremos darle un poco de más fluidez a nuestro texto, que se vea bonito, no solo para leerlo, sino para verlo, vamos a evitar estas es que coincidan en dos párrafos consecutivos. Es decir, aquí tenemos una S y acá tenemos una D. Entonces, el hecho de no estar así párrafo por párrafo hace que mi lectura no sea tan cansada. Entonces, también busquen que la forma de las letras no coincidan. En los primeros párrafos siempre se trata de manera rápida y sutil el contexto histórico, los hallazgos y la importancia. ¿Cómo, cuándo y por qué? Después vamos a hacer el tratamiento de nuestro tema. Este artículo es un resumen de una tarea que hice en la especialidad sobre los bodegones y las naturalezas muertas. Ese texto a mí me gustó mucho cómo quedó. Creo que es uno de los textos que mejor he logrado. Lo siento fácil, ligero y bonito. Por eso es que lo pongo de ejemplo, no porque yo sienta que escriba así súper guau. O sea, de hecho, yo creo que me falta muchísimo para escribir bien. Y que es un aprendizaje continuo y una práctica. Por lo general, los textos de arte van acompañados de imágenes. Pero si el tema que ustedes están proponiendo es muy árido, ustedes pueden utilizar gráficos, organizadores gráficos como los mapas mentales, como los cuadros conceptuales, como las fichas de resumen, tablas, o bien pueden crear ustedes sus propias viñetas o imágenes para que ilustren lo que están tratando en el tema. Siempre las imágenes van acompañadas de su pie de foto. En este caso dice figura, podría decir pintura 1. Viene el nombre del autor, el título, el material, las medidas, el lugar en el que se encuentra dicho cuadro y el año. Y dice, ¿por qué no pintar una mesa? Aquí va una coma. ¿Por qué no pintar una mesa? Las nimiedades se toman en cuenta. En este caso, el aparente desorden logra una serie de texturas interesantes en las telas, las cáscaras, los utensilios de peltre y las ostras. Entonces, allí doy una especie de explicación para que comprendan el cuadro y por qué estoy poniendo esa ilustración. En su caso,
habrá ocasiones en las que tengan que citar la fuente. Entonces ponen imagen extraída de y ponen el vínculo de donde sacaron esa fotografía, esa ilustración. Ahora, un punto importante es que en la actualidad las citas textuales ya no van en cursivas. Únicamente usamos comillas para decirle al lector dónde empiezan las palabras del autor y dónde terminan. Hay escritores que ya de plano no utilizan las comillas. Esto también es una opción para ustedes. Y cuando queremos cortar una cita se pone este paréntesis con los puntitos y eso quiere decirle al lector que estamos resumiendo una cita del autor que estamos citando. Aquí va un punto. Se prefiere bla, bla, bla. Bueno, allí hablo sobre obras, pintores, arquitectura, etcétera, ¿no? Y en este modelo yo estoy utilizando la citación APA, que es el modelo de citación que nos piden en la escuela. Ustedes pueden elegir el que más se acomode una vez que estén, con el que más se acomoden una vez que estén fuera. Pero en este caso tenemos que seguir el formato APA porque así lo pide la academia. Entonces siempre va el apellido del autor, el año del libro y la página de donde extrajimos esa pequeña cita. Si la cita supera las 4 líneas, entonces se va a poner aparte la cita, como en otro párrafo, y se va a citar normalmente. Hay personas que lo que hacen es minimizar la letra para que quede como una incrustación en el texto y se vea más elegante. Las viñetas pueden ser de varios tipos. Las viñetas están las simples, que son, déjenme, quito el grosor. Espérenme, ahí está. Las simples, que son algo así. Bueno, déjenme mejor, les pongo el texto porque si no, así. Esas son las simples. Las simples, ¿sí se ve? Son como unas pequeñas comillas, como unos ojitos pequeñitos. Aquí va la cita, aquí va a venir Homo sapiens. Sapiens, ajá. Por ejemplo, las comillas simples se utilizan cuando queremos destacar un término o que viene de la jerga de la lingüística, por ejemplo, porque por lo general los extranjerismos y los latinismos, como en ese caso el Homo sapiens, tendría que ir en itálicas o en cursivas, o sea, de esta manera, tendría que ir. Pero ahora que si ustedes quieren utilizar las comillas simples para destacar los latinismos, es totalmente válido, solo que lo que les pido es homogeneidad en sus trabajos. Si todos los latinismos van a ir con comillas simples, en todo mi texto van a ir con comillas simples, o sea, no van a venir unos en itálicas, luego otros con comillas dobles, luego otros con comillas francesas, o sea, no, tiene que haber homogeneidad siempre. Entonces, estas serían las comillas francesas. No sé si las conozcan. Digo, es que aquí no sé cómo sacarlas en el teclado y siempre las saco en Word pongo, las dibujo y ya las añado a mi texto. Les enseñaré, un día les enseño cómo hacer eso. Entonces esas serían las francesas, que son otra forma de citar una cita textual. Ustedes pueden elegir la que más se acomode, pero repito, siempre guardando homogeneidad en mi texto para no confundir al lector. En sus textos tienen que
tratar de explicar las cosas como si se lo fueran a decir a su abuelita que no conoce absolutamente nada del tema, o a una persona mayor que en la vida pisó la escuela. Eso hace que tú te esfuerces por entender el texto, por de verdad llevarlo a la vida cotidiana y poner ejemplos. Si yo llevo mi texto a ese grado de simpleza, yo me esfuerzo más porque sea legible, porque lo entienda el otro, porque me preocupo por el otro. Una vez dominada esta técnica, entonces sí podemos pasar a otro rubro. Ahora quiero que me entiendan los estudiantes del ISEL. Ahora quiero que me entiendan los doctores de la UNAM. Ahora quiero que me entiendan los abogados. Entonces ahora sí, voy a buscar que mi texto de alguna manera adquiera las características de esa área en específico. Pero primero tengo que tratar de explicárselo a mi abuelita, a mi abuelito o a una persona que en la vida haya pisado la escuela y que sea fácil de entender mi texto. Si tú se lo lees a tu abuelita y tu abuelita no lo entiende, tú no has entendido el tema. Eso hace que tú te esfuerces y que tú mejores como escritor. Y eso hace que disfrutes más escribir, porque estás escribiendo para todos, no solo para pocos. Hay que democratizar un poco el conocimiento. Y es por ello que en buena medida subo videos aquí. Yo creo en la democratización del conocimiento. Creo que es de todos y que si para ti es un don explicar, ¿por qué no hacerlo? Bien, yo siento que de algún modo explico fácil algunos conceptos. Habrá quien no me entienda, como en todo, ¿no? O sea, hay gente que no te entiende, hay gente que sí te entiende, etcétera. Pero creo que esa es la vía para que mejore nuestra situación mundial, o sea, no solo aquí cercana, ¿no? Nuestra realidad cercana, o sea, hay que mirar más allá, hay que ver al otro. Ahora, las fuentes de consulta, en este caso están citadas en APA, y pues viene el título, el nombre del autor, el año, el título del libro, el lugar y la editorial. Y lo mismo aquí. Siempre pongo fuentes de consulta porque a veces puedo citar una página web, una revista, un periódico, y si me pusiera muy estricta, entonces dividiría bibliografía para libros, hemerografía para periódicos y revistas, cibergrafía para páginas web, por ejemplo, videografía para videos. O sea, eso si me pusiera muy exigente con mis fuentes de consulta. Pero si yo pongo fuentes de consulta, ya engloba todo, tanto virtuales como físicas, etcétera, o audiovisuales. ¿Qué otra cosa quiero decirles? A ver, otra forma de mejorar su escritura. Espérenme. Bueno, es que creo que... Ay, no. ¿Quién sabe qué hice? Bueno, ya. Sí, ya lo puedo mover. ¿Qué más? Cuando apenas estamos empezando a escribir y todavía no nos sentimos muy seguros, hay que seguir una estructura de sujeto, verbo, predicado. Por lo general, por influencia del inglés, utilizamos las oraciones pasivas. Por ejemplo, el nombre de la rosa, en el nombre de la rosa fue escrita por Humberto Eco. En lugar de Humberto Eco escribió en el nombre de la rosa.
Es preferible utilizar las oraciones en activo, no en pasivas. Son más directas, más puntuales y no le doy tantas vueltas al asunto. Siguiente punto. Cuando tengan dudas de si el conector está bien escrito, busquen en el diccionario. Por ejemplo, de acuerdo a es bastante coloquial, es de la lengua oral, pero de acuerdo con es de la lengua escrita. Con base a es de la lengua oral y la ocupa muchísima gente, pero en lengua escrita con base en. Entonces, este tipo de conectores hay que buscarlos para ver si lo que estoy escribiendo es adecuado. ¿Qué más? Los ejemplos. Siempre que tengan una idea difícil, busquen ejemplificarla. Así a ustedes les va a quedar mucho más claro y también a su lector. A veces nos da flojera consultar el diccionario y no debería, pero hay que ver si la palabra que estoy ocupando es sensata en ese contexto o no. Por ejemplo, dice aquí, pero infortunadamente todo esto lo aprendes. O sea, allí infortunadamente está mal escrito, ¿no? Sería desafortunadamente. También hay que cuidar el género y el número. Si estoy diciendo cómo cambian las cosas, cambian, el verbo cambiar tiene que estar en plural porque estoy hablando de las cosas. Pero si digo cómo cambia las cosas, estaría mal escrito mi verbo. O sea, no estaría en plural y por tanto no tendría concordancia. Hay que tener cuidado con la concordancia y nunca perder de vista nuestro sujeto. Nuestro sujeto es el que nos va a decir hacia dónde vamos a llevar el texto. Las fechas, por ejemplo, siempre se ponen con números y si van los números del 1 al 10, sobre todo en matemáticas, o sea, si lo que yo estoy escribiendo es un texto de matemáticas, pues es obvio que voy a poner todas las cifras con números, pero se prefiere en los textos académicos, normales, históricos, filológicos, etcétera, escribir los números con letra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si, por ejemplo, por allí en alguna tarea leía Chomsky con I latina y dije, oh, no, es con Y, ¿no? Si tienen duda de cómo se escribe un apellido, de verdad, o sea, búsquenlo en Wikipedia, no pasa nada, búsquenlo para cotejar si lo estoy escribiendo bien. A lo mejor no sé inglés, no me gusta, pero tengo que corroborar que lo que estoy escribiendo es coherente o que no me estoy equivocando. Lean sus trabajos en voz alta una vez que terminen, ahí estoy por la lengua oral, por supuesto, estoy conjugando mal el verbo. Una vez que terminen de, de escribir sus textos, léanlo en voz alta. Y así van a escucharse, si se pueden grabar, que mejor, van a escucharse y decir, eso no suena lógico, eso está raro, esa idea está incompleta, eso es absurdo. Y ese ejercicio les va a dar pauta para cómo mejorar sus textos. La lengua oral es otra cosa. Entonces, si se equivocan en lengua oral, no pasa nada, porque es lengua oral y en lengua oral, pues se vale todo. Pero en lengua escrita sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos está leyendo el otro. El otro nos está dando permiso de entrar en su mente, o sea, de que tú entres en su mente a través de tu texto
y tú no le tienes respeto hacia la mente del otro. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo con las patas. El interlineado es muy importante debido a que así no me pierdo durante la lectura y no empiezo a ver doble. Si la lectura es muy larga, pues entonces veo así como que se me bailan las líneas. No sé, a algunas personas nos pasa, a otras no, pero es preferible tener este un espacio para que nuestros ojos descansen, para que tomen un respiro. Siempre les pido que justifiquen sus textos, esto habrá quien no desee justificar sus textos, pero de verdad échenle un ojo a los libros académicos y van a ver que la mayoría están justificados. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo enseñar? Traten de no ser repetitivos. Hay una euforia por el sin embargo. Todo el mundo ocupa sin embargo en sus textos. Y el ya que esto, ya que aquello. Y tú así de, ok, o sea, está súper bien que ocupen el ya que, pero es demasiado ya que en todo tu texto, o demasiado sin embargos, o demasiados peros. O sea, es una sociedad un tanto negativa, ¿no? Entre sin embargo, sí. O sea, es una conjunción adversativa, o sea, es sumamente negativa nuestra sociedad. O sea, es una euforia por el uso de estas conjunciones y dices, oh Dios, ¿cuándo va a terminar esto? Hay que evitar, hay que evitar repetir palabras, sobre todo en el primer párrafo. Hay veces que está el sin embargo, luego en la siguiente línea sin embargo y en la tercera línea sin embargo y tú así de no inventes, o sea, la ocupaste muchísimo durante todo tu párrafo. Hay que cuidar ese aspecto, ver que no seamos repetitivos. Cuidar también que a veces las letras, pues en el teclado, por ejemplo, la V y la B y la B labial están juntas y a veces se cambia una por otra y eso a veces es sin querer. Eso hay que cuidarlo también, o sea, a veces damos mal las teclas o no medimos bien y ocupamos otra letra o nos comemos letras o tenemos dislexia, modificamos, no sé, palmolita, ¿no? En lugar de palomitas, entonces modificamos un poco el orden de las palabras o modificamos o agregamos letras a donde no debe ser. Eso hay que cuidarlo. Hay que releer nuestros textos. También comprendo que están bajo presión y que no les da tiempo de releer sus textos, que lo hacen a última hora, que tienen mucho trabajo, que están cansados. Lo entiendo, pero siempre tengan eso en mente, releer mis textos. O sea, no entregar las cosas solo por entregarlas. Si de verdad dicen, no, o sea, lo que escribí no me gusta, no lo envíen. No lo envíen, o sea, de verdad, no pasa nada. Y si lo quieren enviar después, está bien, envíenlo después. Aquí está mi tarea. La verdad, en ese momento no me sentía con la actitud de entregarlo bien o no tenía inspiración para escribir y aquí está mi tarea. Yo le decía a una de sus compañeras que este semestre no quiero aceptar fechas de tareas de forma extemporánea, porque, o sea, yo suelo aceptarlas, pero esta vez sí no, porque tengo mucho trabajo, y más ahorita que cierra de semestre el trabajo aumenta, pero no hagan las cosas por una calificación, háganlo por amor, háganlo porque quieren estudiar, porque quieren aprender. Bien, pues de mi parte sería todo.
Muchísimas gracias por escucharme. Espero mis ideas les sean útiles y les mando un abrazo. Chao.